Enzo Adinolfi y Sofía Cortiz son los responsables del informe que se viene. ¿Cómo andan? Buen día para todos y todas. ¿Cómo se pone la camarita para verse ahí? No, me puse el YouTube ahí para que... Para chequear. Para monitorear. No querés que te pongamos retorno ahí. ¿Querés que te ponga la pantalla grande acá para que te veas un poco más? Ah, mira. ¿Estás bien? ¿Te ves bien? Bien, me veo bien. Perfecto. Ahora sí. La audiencia va a contarnos. Me siento un ejecutivo con estas nuevas sillas, ¿eh? Ojo. Son cómodas. Ojo. Sí. Se te ve bien. Se me ve bien, ¿no? Bueno, ¿con qué se vienen, gurises? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con estas promesas que se están haciendo en campaña, que son varias, y una de ellas tiene que ver con los impuestos. Uno de los que ha dicho que no va a aumentar impuestos en caso de que asuma el gobierno es el precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado. Es una cosa en la que ha insistido desde que dejó su cargo como secretario de Presidencia, y en esto se ha basado básicamente su campaña, que recordemos tiene como claim, como eslogan, este segundo piso de transformaciones, que es muy parecido además al de Laura Raffo, que incluso hubo quejas en el entorno de Raffo por esto, porque, bueno, se creía que se había copiado un poquito. Plagio. Se podría decir como que es una especie de plagio, sí, del eslogan que había puesto Raffo y nada, es una cuestión interna de ellos. Pero bueno. Pero el TIC. El TIC era de la calle. El TIC es de la calle, sí. Pero ahora, el segundo piso de transformaciones es un eslogan que se lo copió supuestamente, dicen desde el equipo de Laura Raffo, a la precandidata por el Partido Nacional, que hoy en día iría segunda en las encuestas. Bueno, recordemos una de las promesas entonces de Delgado. Yo estoy en condiciones de ser muy claro en este tema, y yo creo que está bueno el tema económico ser muy claro. ¿Por qué está bueno? Porque los candidatos del Frente Amplio, o algunos dicen que no descartan ni afirman que no puedan subir impuestos, y algunos dicen que hay que redimensionar los impuestos. Sabemos lo que va. Cuando dicen que hay que redimensionar los impuestos es porque nos la van a dar, ¿tá? Entonces, ante la duda de que capaz que suben pero que no saben, que no pueden descartar que no suban, y ante esto de redimensión, yo tengo que ser clarito. Nosotros, este equipo, Uruguay para adelante, está en condiciones, gracias a este manejo económico y fiscal, de decir que Álvaro Delgado, presidente, en su gobierno no va a subir los impuestos. Bueno, gracias al manejo fiscal, supuestamente Delgado, en caso de asumir en marzo del año que viene, no aumentaría los impuestos. Bueno, esto obviamente trajo respuesta por parte de los precandidatos del Frente Amplio. Por ejemplo, Yamandú Orsi decía que esto no era así, y que incluso mandó a leer el programa a Delgado, y esto era lo que decía el precandidato frente amplista. Es un discurso fácil, simple, donde consigue adhesión. Nadie quiere subir impuestos, por supuesto que no. Lo que es claro que lo subieron, lo que es claro que el presidente se equivocó cuando decía que no iba a subir la tarifa, que eso es un disparate si lo analizamos. Que un candidato a presidente diga, yo no voy a subir tarifa, es porque no sabe nada o porque en realidad buscó un atajo para convencernos. El tema es para quién uno orienta los impuestos y a qué población quiere beneficiar. Si yo tengo que lo que más se perjudicó fue el IVA en este país, es porque se direccionó al consumo. Si se direcciona al consumo, es porque se perjudica a la mayoría. Bueno, y a quién van orientados, acá también podemos hablar del IAS y del IRPF, ¿no? Sí, que favorecieron a una parte de la población bastante pequeña. Ahí está. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de quiénes fueron que favorecieron. Pero también habló sobre esto la precandidata Carolina Cose. Bueno, yo le diría a Delgado que si iba a hablar del programa del Frente Amplio, lo estudie un poco mejor. Porque el programa del Frente Amplio no es una suma de eslogans para conquistar votos confundiendo a la gente. La verdad que es un programa de cientos de páginas, escrito con mucho cuidado, y que tiene como lineamiento fundamental verdaderamente que haya crecimiento con distribución, que haya rigurosidad, que haya respeto. Hay que leerlo. Él no es quien, además, para hablar de este tipo de cosas, porque lo primero que hicieron al asumir el gobierno fue subirnos el IVA de un plumazo a todos. Así que, en realidad, que se ponga a trabajar en propuestas de él y que deje de apoyarse en las propuestas del Frente Amplio para hacer campaña.
Bueno, esto era lo que decía Cose en diálogo con Canal 5 hace tan solo unos días. Claro, allí refiere a este aumento del IVA, que fue una de las primeras medidas que realizó el gobierno una vez que asumió en marzo del 2020, que tenía que ver con las tarjetas de débito, haciendo que el descuento pasara del 4% al 2%. Seguro. Bueno, allí Cose y Orsi mencionaban lo que tiene que ver con el programa del Frente Amplio, estas bases programáticas de cara a 2025-2030 que fueron publicadas hace tan solo una semana, después de un largo proceso de discusión a la interna de ese partido político. En el punto 5 de este programa del Frente Amplio, que refiere a la reducción de la pobreza y la desigualdad en todas las esferas de la distribución del ingreso y de la riqueza, el programa del Frente Amplio señala: la lucha contra la pobreza y la desigualdad es uno de los ejes rectores del programa del Frente Amplio, por lo tanto es necesario desarrollar políticas que contemplen tanto el corto como el mediano plazo. Y en otro tramo también de ese texto dice: esas políticas no deben agotar su potencial distributivo en lo inmediato y deben ser capaces de operar permanentemente en reducir sustantivamente o en mantener baja la desigualdad en sus múltiples dimensiones. Claro, esto en base también a los últimos datos que había dado el Instituto Nacional de Estadísticas, donde a nivel prepandemia hubo un aumento significativo de lo que tiene que ver con la pobreza y también con la desigualdad. Allí se propone el Frente Amplio algunas acciones prioritarias, le dicen ellos en el documento. Como primer punto está la de desarrollar políticas activas de combate a la pobreza, combinando el corto y el largo plazo, que posibiliten superar desigualdades estructurales. Otro de los puntos, grosso modo, es la política salarial apuntará al incremento de los mínimos y de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno. Y en el punto 3, que es acá donde se menciona lo que tiene que ver con el sistema tributario, el documento dice: avanzar en la transformación del sistema tributario, reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad, con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior. Depósitos en el exterior que vimos, el gran monto que hubo en este periodo, ¿no? Sí, fue sí. uno de los temas que hablamos. Y por otro lado, en realidad, si miramos lo que dice el programa, se puede decir que va a haber un aumento de impuestos, por lo menos al hablar de fortalecer la imposición a la renta, gran capital y patrimonio. Claro, a los que tienen más. Exacto. Las modificaciones en la política tributaria, agrega, tendrán como concepto que paguen más los que tienen más riqueza y más ingresos, aliviando la carga tributaria sobre los que menos tienen. Se propone como objetivo entonces la reducción del IVA a los bienes y servicios de primera necesidad, tendiendo a lo que tiene que ver con un IVA personalizado. Algo que se está discutiendo hace un montón, ¿no? Es el impuesto más regresivo, claro, que tiene, porque a todos le da por igual este 18,03%, creo que es ahora el IVA. Bueno, este fue uno de los temas que se abordó en una entrevista aquí en Nada que Perder al economista Martín Valcorba, asesor del Frente Amplio, que también estuvo al frente de la inclusión financiera en el gobierno del Frente Amplio, específicamente en el último gobierno, y hoy es asesor de la oposición en materia económica, y esto decía. También tenemos todo el régimen de promoción de inversiones, a la cual se presentaban medianas empresas, alguna pequeña, no es tanto porque es complejo presentarse, pero se podían presentar, o sea, no discriminaba según el tamaño. Todos esos regímenes, que eran de promoción a la inversión, van a tener que ser reformulados por esos cambios globales, pero también porque el mundo cambia, la experiencia, digamos, de aplicación, de implementación de estos programas genera nuevos conocimientos, nueva evidencia que hay que incorporar y hay que mejorarlos. Yo hoy hablaba de cómo lograr tener una mayor tasa de crecimiento en el mediano y el largo plazo. La inversión es un elemento que es central también, pero tenemos que promoverla en aquellos sectores en los cuales sean estratégicos y en los cuales la promoción genere adicionalidad. ¿Qué significa esto? Que en ausencia de esa promoción la inversión no se daría o sería de menor cuantía. No es fácil diseñarlo de forma tal que efectivamente yo pueda discriminar un proyecto que sin esa promoción no se hace, le doy la promoción, pero otro que igual se haría, no se la doy. Pero ese es el desafío de estar modificando y estar revisando estos esquemas de promoción de inversiones de manera permanente. Y eso va a ser un desafío que un próximo gobierno del Frente lo tenga. Pero el otro, el que se deriva de los cambios en las reglas de juego internacionales en materia tributaria, lo va a enfrentar cualquier gobierno. Por lo tanto, un candidato que hoy diga, nosotros no vamos a modificar ningún impuesto, o está mintiendo, o vive en un tupper y no ve hacia dónde está yendo el mundo.
Bueno, acá hacía referencia, Valcorba nos hablaba del IVA personalizado por un lado en la entrevista que tuvimos con él, que decía que en realidad ya el Frente Amplio hizo algunas cuestiones en el periodo pasado en relación a esto, cuando se hacían, por ejemplo, compras a través de las transferencias de quienes tenían la tarjeta, Uruguay Social, la TUS u otro tipo de transferencias, pero que la idea sería avanzar a eso, aunque reconoce que es complejo, digo, el avance que implica varios cambios, pero también en el audio que escuchábamos se refería a la COMAP, ¿no? A la comisión que trata la ley de inversiones, y esto es algo que plantearon varios dirigentes del Frente Amplio, que habría que rever a qué empresas se les dan exoneraciones fiscales, o sea, qué se les debería pedir a cambio, o si se debería regular mejor o ser más exigentes en los controles. Pero al final del audio él hacía referencia a otra cosa, decía, bueno, lo de la ley de inversiones, el gobierno actual, si repitiera, podría rever o no qué hacer, pero con lo que no tendrían forma de tratar, o sea, lo que tendrían que abordar sí o sí es lo que tiene que ver con los impuestos globales. Y en realidad acá se refería a algo que se viene tratando desde 2021 en el seno de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se trata de un impuesto global del 15% para las empresas multinacionales que operan en cualquier país y que tienen una ganancia, ¿no?, de igual o mayor cantidad de los 750 millones de euros, que lo tienen que pagar independientemente del país donde estén. Eso quiere decir que en realidad cuando Uruguay decía, vengan acá de repente grandes empresas porque van a tener exoneraciones fiscales, eso ya no correría, porque si no lo pagan a Uruguay, igual lo tendrían que pagar a su casa matriz. Entonces eso implica que Uruguay tenga que rever cómo funciona con eso, con las zonas francas. Ahora decíamos en la tanda, Lucas decía recién, venían en el ómnibus hablando unas mujeres de cierta empresa que decían se va a ir a Paraguay porque ahí hay menos carga impositiva, menos control. Bueno, en realidad si Paraguay aplicara esto, pasaría lo mismo, o sea, no serviría de nada que fueran a Paraguay porque tendría que pagar esa empresa también a su casa matriz lo que no pagara en Paraguay. Y lo que dice Valcorba eso es un problema al que se va a enfrentar cualquier gobierno que venga si va en la dirección por ser miembro de la OCDE. Claro. Bueno, acá hablando un poco de lo que va a ser el futuro gobierno, también hay otros precandidatos que han hecho algunas promesas que van prácticamente que en el mismo sentido de lo que ha dicho el ex secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Uno de los puntos, por ejemplo, Laura Raffo, la precandidata por el Partido Nacional, ha dicho insistentemente que hay margen como para bajar los impuestos, y impulsando esa medida para una eventual gestión suya en caso de ganar elecciones. Bueno, ¿qué dice un poco el programa de Raffo, grosso modo? Que no va a aumentar los impuestos para el agro, por ejemplo, porque entienden que es el motor del país. Por otra parte, otro de los casos es el de Robert Silva, el precandidato por el Partido Colorado, que también se comprometió a no subir los impuestos y en el marco de su campaña ha dicho que la gente no puede seguir soportando más tributos. Otro también en la interna del Partido Colorado que ha hablado sobre esto, pero que se mantiene como al margen de la discusión, es el precandidato colorado Andrés Ojeda, a quien también tuvimos aquí en Nada que Perder, y esto decía hace tan solo algunas semanas. No, a ver, él debe tener sus equipos técnicos que trabajan en ese sentido y alguna explicación de cómo no los va a subir directamente. Yo creo que la campaña se presta en todo sentido y la atención, sobre todo, capaz que no en el Partido Nacional porque tiene recontra resuelta la interna, pero quizá en otros lugares donde está más tenso, es como la tentación de la canilla de Coca-Cola, ¿viste? Pero aparte propuestas que suenan a, ya te digo, canilla de Coca-Cola, calle embajada, ¿no? Como se decía antes. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay temas delicados, especialmente los impuestos son unos que están como, es como que uno tuviera el frasco de dulce de leche y la heladera, la cuchara puesta arriba, y no comas el dulce de leche, y el primer día capaz que no como, el segundo, el tercero, el cuarto, ya la miro con cariño. Vos no asegurás que no vayas a subir impuestos. Yo creo que es algo que merece, por lo menos, si no lo vas a hacer, o vas a decir algo tan tajante, por lo menos merece un desarrollo. No lo tiene Delgado, no sabemos. A ver, capaz que lo tiene, yo no lo he visto exponerlo. Y vos tenés un desarrollo para decir si lo subirías. Por eso yo lo estoy diciendo ahora, porque lo estamos laburando. Bueno, lo están laburando el equipo de Ojeda. Y él aclara que no es su fuerte también, ¿no? No. La economía, él dice que no es su fuerte. No es su fuerte. Sí, prefirió no hacer definiciones, ¿no? Porque es arriesgado en este sentido y de paso tiraba la patadita para Delgado. En realidad no tenemos para ver en ningún lado el programa de Delgado a ver cómo haría esto. Programa de Delgado que se va a presentar el 2 de mayo oficialmente, según lo que he hablado ayer con el equipo del precandidato. Bueno, otro también de los que habló con lo que tiene que ver con impuestos es Gabriel Gurméndez, el precandidato también del Partido Colorado, que aseguró que va a proponer una nueva rebaja al IRPF y al IAS.
algo que no es nuevo. ¿Qué pasa con Cabildo Abierto, el partido liderado por el ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos? Bueno, su discurso se ha centrado en combatir a los grandes capitales extranjeros que pudiesen interferir en la soberanía nacional a través de su impacto económico. En ese sentido, si bien respalda la existencia de las exoneraciones fiscales, entiende que deberían redireccionarse para beneficiar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, también Cabildo Abierto ha hablado sobre la idea de reducir los impuestos al trabajo. También hay un documento de Cabildo Abierto que al respecto señala: Uruguay ha ido avanzando hacia un sistema tributario cada vez más sesgado contra el trabajo, un sistema de los más gravosos del mundo, con un claro sesgo en contra del trabajo. La reforma tributaria implementada por el Frente Amplio debe ser revisada, ya que aumentó impuestos al trabajo sin deducciones, en referencia al IRPF, reforma tributaria, recordemos que se realizó en el año 2007. Hablamos con algunos expertos en materia tributaria, hablamos con Fabián Birnbaum, que cuenta con un máster en Derecho Tributario, y esto decía al respecto sobre estas promesas que han hecho Delgado y otros precandidatos también del oficialismo. Respecto a subir o bajar impuestos, creo que hay que ser cautelosos, porque obviamente que el instrumento tributario se puede usar según los contextos económicos. Entonces es muy difícil aventurar qué puede pasar de acá a 5 años y asegurarse que uno va a bajar o no, o va a subir impuestos. Entonces me parece prudente, poder tener una política, una lógica tributaria, un intento tributario o un sentido tributario, pero me parece que es muy difícil poder aventurar que uno no va a tener que subir impuestos o no va a tener que bajar impuestos, porque lógicamente si hay una crisis o si hay una oportunidad o si hay ciertas coyunturas que pueden ser nuevas, que pueden requerir el instrumento tributario, que en Uruguay se más que utiliza. Entonces me parece que es precavido, no hacer grandes promesas a tan largo plazo como en un plazo de 5 años. O sea que en eso sería prudente. Sí, acá está el tema, por ejemplo, lo vimos en este quinquenio, se viene la pandemia, bueno, ¿qué cosas tocás? Y claro, eso fue una de las cosas que estuvo presente. Bueno, si la calle estaba dispuesto a tocar en realidad algo del sistema impositivo. Y bueno, él planteó que no, por lo menos en favor de las grandes desigualdades que se iban a generar a lo largo de la pandemia. Que terminó ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Y esto es una queja que han hecho distintos economistas de diversos ámbitos en torno a lo que tiene que ver con las políticas implementadas en medio de la pandemia y post-pandemia también. Bueno, también hablamos con Leonardo Costa, abogado, tributarista, además es experto en lavado de activos, en prevención de lavado de activos, parecía Gurméndez en TV, que se refirió a 2 temas que mencionamos al hablar de los dichos de Valcorba: el impuesto a nivel global del 15% y también de la Comap. Decir que no se va a poner impuesto y afirmarlo de una forma tajante parece ser, diría yo, que un voluntarismo mágico, ¿no? Pero además te digo otro caso más. Nosotros tenemos que poner un impuesto que es el impuesto global. El impuesto global implica que las empresas multinacionales que están en Uruguay van a tener que pagar en alguna parte del mundo 15%. Uruguay va a tener que modificar su sistema tributario, o bien regala ese 15% al exterior, o bien pone un impuesto de alguna manera o da alguna subvención o algún tipo de mecanismo tributario para que evitar regalar 15% de renta al exterior. O sea que decir que no vas a tocar el sistema tributario, creo que ningún candidato seriamente puede decir que no va a tocar el sistema tributario. Personalizar el IVA, tratar de modificar las tasas, que significa un alivio a los que menos tienen. Lo que pasa es que si vos centrás el sistema tributario únicamente en el IRPF, bueno, probablemente capaz que puedas decir que no lo vas a tocar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, el sistema de Comap, o sea, de las exoneraciones por inversiones, ¿vas a seguir dando lo mismo? Y si dejas de darlo, implica también un aumento tributario. ¿Qué quiero decir? Que me parece que, siendo pragmático, lo mejor que puede decir un candidato es: nosotros tenemos voluntad de mantener el sistema tributario, estableciendo ciertas mejoras y considerando que hay desafíos internacionales que son relevantes, como es el caso del impuesto global, que nos van a hacer pensar en un diseño tributario en algunos aspectos que es diferente. Eso es lo que lógicamente se debiera decir. No arriesgar. No arriesgar. Sí,
suele ser una afirmación bastante temerosa esto, ¿no? De decir no vamos a aumentar impuestos según lo que entienden estos expertos en sistema tributario. Bueno, obviamente, ¿cómo caen estas propuestas a nivel ciudadanía? Yo creo que si haces una encuesta, un 90% te va a decir no me gusta que me toquen el bolsillo de vuelta. Sí. Y así sucesivamente. Esa va a ser la eterna discusión. Bueno, al respecto hicimos una pregunta con respecto a esto a Birman y también a Costa, y esto nos respondía. Que los impuestos creo que se lo pueden analizar de dos puntos de vista. En primer lugar, porque el impuesto tiene un efecto directo sobre las personas. O sea, las personas cuando consumen pagan IVA, cuando ganan en sus trabajos pagan el IRPF o algún otro impuesto. Pueden pagar impuesto del patrimonio. Entonces, el impuesto tiene un efecto directo sobre el bolsillo de las personas. ¿Sí? Una suba o una baja de impuestos tiene un efecto directo y, por supuesto, eso influye. Y en segundo lugar, el impuesto se ha utilizado o tiene una asociación con el efecto redistributivo y la justicia social, y eso es parte de los argumentos que ciertos sectores políticos y sociales requieren a los impuestos, que a través de los impuestos lograr cierta justicia social. Entonces tiene muchísimo efecto a nivel ciudadano y a nivel discursivo. Creo que no ha habido otro tema que esté sobre la mesa con tanta fuerza como ha sido el tema impositivo. Cae bien, pero yo no creo que la gente más racional sabe muy bien que eso no se puede afirmar de manera tajante. Y además, nuevamente, hay desafíos internacionales que van cada vez más rápido. Te puse el caso del impuesto global, en el que vos necesariamente vas a tener que pensar una estrategia tributaria para evitar perder rentas. Y evitar perder rentas frente a otros fiscos implica un aumento tributario en algunos sectores. Entonces, me parece que quizás lo que se pretende transmitir es: no le voy a seguir apretando el cuello al trabajador. Y eso está bien, eso capaz que se puede prometer, o mejor dicho, se puede afirmar como una voluntad política, pero tampoco sabes, como pasó por ejemplo en la pandemia, que a los funcionarios de determinados niveles económicos en el Estado se le aumentó el IRPF en forma temporal. Había sido una gran discusión cuando surgió eso, que se iba a aplicar al sector público y cómo se hacía para incentivar al sector privado que hiciera lo mismo, que directamente no se le incentivó, ¿no? Sí, y ahí volvemos de vuelta a tu histórica pregunta. Claro. Vamos a hablar de lo que pasa con el gobierno actual en materia de tarifas, impuestos, que también hubo varias promesas al respecto en la pasada campaña del 2019, en especial de quien hoy es el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Bueno, una de las grandes promesas fue la de rebajar las tarifas de la luz y también del combustible. Y recordemos un poco de lo que decía en el recordado acto en el Parque Viera, allí en el lanzamiento de su precandidatura en marzo de 2019, y también alguna que otra promesa en torno a la campaña. Quiero ser un presidente, queremos ser un gobierno que respete los impuestos que ustedes pagan. Si gana el Partido Nacional, que terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles, que terminó. Que no le ha alcanzado aumentar los tributos y aumentar la recaudación, porque siempre gasta mucho y gasta mal, y hay que cambiar eso o ahorro. El que no diga eso le está faltando la verdad a los uruguayos. Y nosotros vamos ya el 25 de noviembre, si nos toca ser gobernantes electos en la transición, a generar claramente dónde van a estar los ahorros, que dicho sea paso están en nuestro programa. ¿Y ese ahorro qué va a significar? Hemos elegido dos elementos: baja en la tarifa eléctrica y baja el combustible. Bueno, el presidente de la República había sido consultado en esto en el medio de la campaña. Bueno, ¿qué va a pasar con esos 900 millones de dólares que se había prometido de ahorro en el Estado? Bueno, eso finalmente quedó en segundo plano, según lo que había dicho en ese momento en el medio de la pandemia. Bueno, ¿qué pasó con los combustibles y qué pasó con la tarifa eléctrica, por ejemplo? ¿Se cumplió? Bueno, no, ninguna de las dos. Ni el combustible ni la tarifa eléctrica, sino que todo lo contrario. Por ejemplo, ¿qué pasa en la luz? Desde que asumió el gobierno, se han realizado 4 aumentos de tarifas, una del 10,5% en abril de 2020, otra en enero de 2021, un 3,5% en enero de 2021, también un 3,5%,
3,5, perdón, en enero de 2022 y otro también de igual cifra en enero de 2023 según datos que pudimos recabar desde Nada que Perder. Además, otra de las cosas también que se ha discutido es que tiene que ver con los grandes beneficios que se dieron a grandes empresas, por ejemplo, lo que tiene que ver con La Negra y también Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con los combustibles? Que fue algo tan discutido también en el marco de la discusión de la ley de urgente consideración. Bueno, recordemos que una vez que empezó a regir la LUC, mes a mes la URSEA ahora está informando cuánto deberían valer las naftas o el gas, y allí se toma como insumo el precio de paridad de importación, el famoso PPI, que es calculado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que también toma como referencia el precio de lo que tiene que ver con el galón de gasolina del Golfo de México. Claro, toma el precio de paridad de importación, no se cumplió con la idea de que eso iba a marcar necesariamente el precio. De que eso ahí está. Termina siendo decisión política. Porque finalmente, claro, termina siendo una decisión política. ¿Qué pasó entonces desde que asumió este gobierno? Bueno, el combustible aumentó, en especial las naftas, un 39%. Eso estaba buscando. ¿Cuánto era el porcentaje? Está todo solucionado. Está todo 39% de aumento en las naftas. Ayer estuvimos discutiendo con Sofi, ¿cómo se hacían estas cuentas? Porque tenemos problemas, no es el fuerte de este equipo. No es el fuerte del equipo los números, pero lo puedo corroborar. Las naftas un 39% aumentó desde que asumió el gobierno, el gasoil un 36%. Gasoil, recordemos, es materia prima clave en lo que tiene que ver en el sector agropecuario. Y el supergas, que esto es donde más choca las personas en mayor situación de vulnerabilidad, un 72%, según las cuentas que pudimos hacer en el día de ayer, en base a lo que tiene que ver con el histórico precio de los combustibles, que está todo en la página de ANCAP. ¿Cuánto valía el litro de combustible en 2019? Bueno, la nafta 54,95 pesos, 40,40 el gasol, 47 pesos el kilo del supergas, y hoy está 76,54 la nafta, o sea, es decir, 22 pesos por encima. El gasol 55 pesos, unos 15 pesos de más en comparación a 2019. Y el supergas 81 pesos. ¿Viste cómo te salen las cuentas? Es decir, al aire y todo. Sí. 33 pesos. 33, 34 pesos. Sí, esto se dio en oposición, veíamos, a otras medidas, ¿no? Como la baja de impuestos de IAS e IRPF, algunas franjas, ¿no? Que esto fue muy discutido porque, bueno, en realidad no... Claro, acá es complicada la discusión, porque en realidad no es que se le saque a gente que tiene muchísimo, es verdad que es discutible lo de las franjas, sí. Pero sí lo que dicen algunos especialistas, lo vamos a ver ahora, es... Bueno, igual, si bien se le saca a gente que no ganaba tanto en relación a la gente que no tiene nada, bueno, se podría ver ese puchito que se sacó destinado a las poblaciones más vulnerables. De esto hablamos la semana pasada con el economista, con Germán de Agosto, a quien le preguntamos justamente por el tema redistributivo a lo largo de esta gestión, e hizo referencia precisamente a lo que sucedió con estos dos impuestos, con el IAS y el IRPF. Por ejemplo, lo de IRPF o el IAS son impuestos que están dados para darle progresividad al sistema, porque es un sistema regresivo en el sentido que está recostado en un 50% por el IVA, y el IVA es justamente regresivo, ¿no? Porque afecta más a los que tienen menos, y vos de alguna manera con esa rebaja lo que haces es justamente atentar contra ese instrumento redistributivo que le da progresividad al sistema. Y no es que estamos diciendo, bueno, con grandes montos pagas IRPF, no, tampoco es decir eso, ¿no? Pero vos decís, el IRPF lo paga 1 de cada 3, el IAS 1 de cada 4, entonces de alguna manera ahí te das cuenta de que otra de las problemáticas que muchas veces vivimos en una burbuja y no percibimos esa realidad, ¿no? Entonces, cuando vos justamente reducís eso, lo que está pensado y desplegado a efectos de darle esa progresividad al sistema, naturalmente te queda algo más regresivo, donde justamente no te permite avanzar, no te permite atacar ese problema de desigualdad estancada que de vuelta viene desde hace varios años, ¿no? Volvemos, todo es relativo, ¿no? Porque, como decía, si se le saca a estas franjas en relación a la gente que no tiene nada, bueno, podemos criticar la medida. Ahora, si miramos medidas que propone este programa del Frente Amplio, cómo ver qué se hace con los depósitos en el exterior,
con el patrimonio, con las rentas, bueno, claro, seguramente ahí se toquen otros intereses que son más grandes que los de las franjas a las que se les ha rebajado, ¿no? Siempre volvemos un poco a esta columna que habían realizado en la diaria los economistas Mauricio de Rosa, Carlos Grau Pérez, Andrea Vigorito y Joan Vilá, en el que dicen: debilitar el IRPF y el IAS, únicos impuestos de carácter deliberadamente redistributivo, se traduce de forma casi inmediata en una presión al alza sobre la desigualdad. De hecho, si buscan por ahí, nada que perder tenemos, que estuvimos en conjunto, ¿no? A Mauricio y a Vigorito aquí en la mesa hablando de este tema. Bueno, otra de las tasas que en verdad, según varios especialistas y también mismo desde el oficialismo y de la oposición, que han dicho que se trata de un impuesto encubierto, es el decreto firmado por Lacalle Pou hace tan solo unos meses, el pasado 31 de enero, en el que estableció un precio por servicio de seguridad de $2,10 masiva para todo pasajero que ingrese y o salga por vía marítima o fluvial de Uruguay utilizando los servicios de una empresa comercial de transporte internacional autorizada. ¿Cuál es el objetivo de cobrar este monto, que parecería insignificativo, pero que en realidad, si uno hace la cuenta final, termina siendo bastante dinero? Es financiar el nuevo sistema de control migratorio a través de un precio por el servicio de seguridad, y dicha modalidad de cobro es la ya vigente y operativa en el Sistema Nacional de Aeropuertos. Algo que fue muy criticado por las empresas marítimas, ¿no? No estaban de acuerdo con esta suba porque, bueno... Y es más, hasta pretenden, no sé todavía cómo sigue, esto es una buena consulta para hacer, cómo sigue este recurso de inconstitucionalidad que se preveía aplicar, presentar por parte de las principales empresas marítimas, como por ejemplo Buquebus y Colonia Express, que según han dicho, este tributo los afectaría en demasía. Bueno, habíamos recordado una de las primeras medidas también del gobierno, apenas asumió el gobierno, que fue el aumento del IVA para las tarjetas de débito, haciendo que el descuento pasara del 4% al 2%. Bueno, yo recordé la entrevista que le había hecho Ignacio Álvarez en Santo y Seña al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en medio de la pandemia, en mayo de 2020, y allí le preguntó sobre la decisión de recortar la rebaja del IVA para las compras con tarjeta de débito y crédito. Que tienen un cruce incluso por ese tema. Que tienen un cruce incluso porque, claro, en la anterior entrevista que había hecho en el marco de la campaña electoral, una vez que ya se sabía que... una vez que ya sabía que iba a asumir como presidente, le preguntó: bueno, ¿usted va a aumentar los impuestos? No, le había dicho que no el presidente. Y en pandemia, dato no menor, ¿no? Y ya se sabía que en China había un gran problema en lo que refiere con este virus. ¿Qué fue lo que dijo allí Lacalle en ese momento? Negó que se tratara de un aumento de impuestos. Y leo textual lo que dijo: no hay aumento de impuestos, simplemente no hay un descuento. Si querés, vamos a la DGI, a la Dirección General Impositiva, y vemos si recaudamos más. Pero claro que de todos modos se hizo para aumentar la recaudación. Totalmente contradictorio. Claro. Totalmente contradictorio. Así que, teniendo en cuenta esto, también da como para pensar, bueno, si el precandidato, que es apoyado por el gobierno, que es el ex secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se compromete a no aumentar los impuestos, y luego pasa esto que ocurrió, por ejemplo, con el actual presidente, ¿qué se puede esperar de estas promesas de acá en más? Sobre todo si pensamos que se habla de una continuidad de lo que ha sido este gobierno, también. Gobierno 2.0. Claro. Muchísimas gracias, Ulises. Por favor. Nada que perder. El periodístico de M24.